Bienvenidos. Quizás ustedes, como la mayoría de los seres humanos, hemos pasado o estamos pasando por algún conflicto muy fuerte, con algunas situaciones que se nos han acumulado en la vida y quizás estamos pensando que nuestra vida no tiene sentido o que tal vez nosotros no nacimos para triunfar, para ser felices, para tener una vida llena de plenitud. Es normal que nosotros como seres humanos pasemos por toda una serie de conflictos en la vida. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. El solo hecho de existir ya necesita de solucionar una serie de problemas, entre comillas, para poder mantenernos vivos, para poder existir, para poder producir, para poder cumplir con unas obligaciones. Todo eso es normal dentro de la vida. Y todos hemos sido, de alguna manera, puestos aquí con un propósito. El problema radica en que muchas veces no hemos entendido la vida. Realmente nacemos y somos criados en un hogar con unos papás, algunos, otros sin ellos, bueno, todos con diferentes situaciones. Y vamos andando por la vida y muchas veces los mismos papás de uno, las mismas maestros, las personas que se nos acercan, ni siquiera ellos mismos se han planteado cuál es el sentido de la vida. Y de igual manera nosotros no hemos recibido una información donde se nos oriente realmente, sino que vamos por la vida pensando que la vida seguramente se trata solamente de existir y de pasarla bien y de ser exitoso en las cosas materiales, en conseguir una profesión, un buen trabajo, cumplir unas metas económicas, unas metas familiares, unas metas sociales, ¿cierto? Y se nos va toda la vida en eso y a través de los conflictos que vamos sufriendo, cada vez podemos sentirnos más derrotados cuando no entendemos realmente cuál es el verdadero sentido de la vida. Quizás usted esté pasando por una situación difícil en este momento y créame que yo también las he pasado. Conflictos muy difíciles, a veces que me han tirado al piso, puedo decirlo literalmente, porque no he encontrado salida y no he encontrado tampoco a quien confiarle mis problemas. Hoy en día que tenemos tantos medios de comunicación, de pronto las personas ya tenemos una mejor información y tenemos unas mejores posibilidades a través del internet y de otros medios de comunicación importantes. Sin embargo, vemos que es muy difícil también orientarnos en esta situación cuando nuestro conflicto nos consume y cuando los medios de comunicación a veces son contradictorios. Pues bien, este canal fue hecho para usted, para orientarlos precisamente sobre el verdadero sentido de la vida, de por qué estamos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos. Este canal fue hecho para ayudarle, para llevarlo de la mano por este camino, indicándole paso a paso o dándole mejor un entendimiento global de lo que es la vida, de lo que son los conflictos, de realmente de cuál es el sentido de la existencia. Entonces, en la medida en que vayamos entendiendo todo esto a través de los diferentes capítulos, usted va a entender y va a empezar a abrir su mente a un entendimiento nuevo. Va a empezar usted, como decimos en el argot popular, se le va a iluminar el bombillo, ¿cierto? Porque usted va a empezar a entender que las situaciones que usted está viviendo en la vida, todas, cada una de ellas tiene un propósito. Nada fue hecho al azar, todo tiene un propósito en la vida y estamos aquí para cumplir un propósito. Estamos aquí para grandes cosas.
pero quizás usted está enceguecido porque la vida le ha dado duro y porque no ha logrado entender realmente de qué se trata todo este proceso. Pues les doy la bienvenida a este mi canal. Mi nombre es Álvaro León. Soy médico de profesión, pero aquí en este caso estoy como servidor de Dios para poder compartirles a ustedes tanto mi experiencia de muchos años de investigación de todo el proceso de la vida y de mis propias vivencias que al igual que usted me llevaron a estar en algún momento entre la espada y la pared, a no encontrarle sentido a la vida, a solamente vivir y levantarme con preocupaciones y pensar que no existía de pronto una luz para mi vida. Estuve en situaciones difíciles realmente, situaciones emocionales muy fuertes, ¿no? Puedo decirle, estuve alrededor de unos 25 años en un estado de depresión y prácticamente yo solo, porque todo ese conflicto lo tuve que vivir solo, ¿cierto? Solamente con el tiempo se me fue revelando a través de la insistencia de buscarle ese sentido a la vida, se me fue revelando el conocimiento que ahora les quiero compartir a ustedes y que seguro será de gran bendición para sus vidas porque ya no se van a levantar con las mismas preocupaciones, con los mismos desasosiegos, con todo eso que sentimos los que en algún momento tenemos aflicción, ¿cierto? Usted ya se va a levantar con alegría, con paz, con deseos de vivir y con un entendimiento de lo que realmente es la vida. Lo bendigo desde ya, los bendigo a todos y les anuncio que este canal es para su servicio, que sigan en orden, ojalá en orden, todas las prédicas que vamos a tener en este canal y verán ustedes la bendición que Dios les tiene, porque Dios les va a traer conocimiento a través de este canal y les va a enseñar, le va a responder a todas esas inquietudes que ustedes tienen y que hasta ahora no han podido resolver. Sean ustedes bienvenidos a su canal, El León de Judá. No olviden apoyarnos suscribiéndose. Ahí en el cuadrito rojo que aparece debajo de este video dice suscribirse. Le pueden dar clic ahí para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Además, le dan clic a la campanita porque cada vez que subamos un video nuevo les va a llevar a ustedes un anuncio donde se enterarán que se subió este video. Y también pueden apoyarnos dándole clic a la manita que está así, hacia arriba, la manita hacia arriba. Pues todo eso quiero contarles y les doy nuevamente la bienvenida a su canal El León de Judá. Como les venía diciendo, este canal fue creado con un objetivo. Es decir, Dios puso en mi corazón que hiciera este canal. ¿Con qué motivo? Bueno, cuando yo me puse a revisar cuáles eran los motivos reales que yo quería traer o que le iban a dar combustible a este canal, empecé a escribir y estos tres motivos salieron a la luz. El primero, el de traer luz a su vida. ¿Por qué? ¿Por qué traer luz a su vida? Porque usted es un ser humano y yo también soy un ser humano. Y usted está pasando por conflictos seguramente y no los ha podido resolver. Y yo también he pasado por conflictos y duré muchos, muchos años para poder resolverlos y para poder entenderlos. Solamente cuando Dios me dio la sabiduría de la vida fue que empecé a sonreír y empecé a tener alivio en mis problemas, empecé a entender cosas que antes no entendía. Entonces, este canal pretende en primera instancia traer luz a su vida, que usted realmente tenga un entendimiento,
de su misión en esta vida, para qué vino, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Porque es que cuando uno no tiene luz en la vida, ¿qué pasa? Es como andar en la oscuridad, ¿cierto? No se sabe para dónde encaminar todos los esfuerzos de la vida diaria. Mientras que cuando usted descubre que usted tiene un objetivo en esta vida, que usted va a conseguir algo específico, cuando entiende cuáles son las verdaderas metas, entonces usted camina hacia esas metas y le empieza a tener el sabor, a cogerle sabor a la vida. Entonces, eso es traer luz, poder abrir la mente a un nuevo conocimiento que le permita a usted caminar bajo esa luz y saber, dice, mire, yo voy para allá en esta vida. Pero cuando no existe eso, caminamos en tinieblas y la vida se nos vuelve un caos o solamente se nos vuelve una rutina, y así es muy aburrido vivir. La verdad es muy aburrido vivir así. O sea, qué bonito es levantarse y usted saber, uy, cada vez que me estoy acercando más a mi propósito, cada día siento que la vida tiene más sentido, cada día siento que en realidad mi vida ha valido la pena. Eso es tener luz y eso lo vamos a aprender aquí. Otro objetivo que me tracé es concientizarte del propósito de tu vida. Bueno, eso ya lo hablamos en traer luz a su vida. Ahí vamos hablando de las dos cositas. Y dice el tercer motivo, conocernos mejor a nosotros y a nuestro Creador. Oiga eso, conocernos mejor a nosotros y a nuestro Creador. Eso es importantísimo, porque en realidad si usted no sabe realmente quién es usted como ser humano o como un ser de esta tierra, de este mundo, pues lo mismo, usted a usted le da lo mismo si se da una cosa o no se da otra, o de pronto le da lo mismo vivir o morir, ¿cierto? Porque no le encuentra sentido a las cosas. Entonces, cuando nosotros nos conocemos realmente quiénes somos, cómo fuimos diseñados, cómo fuimos hechos por el Creador, automáticamente entendemos cosas que no habíamos entendido. Se ilumina nuevamente el bombillo. Y cada vez que usted va teniendo más entendimiento, se le va haciendo más fácil la vida. Porque esas tinieblas son las que han enceguecido su mente, su entendimiento, y no le han dejado realmente descubrir lo maravilloso de la vida. Eso es conocernos a nosotros mismos, y conocer a nuestro Creador es saber que antes que tú nacieras, Él ya estaba en sus planes, Él ya nos tenía ahí planificados, ¿cierto? Entonces, qué bonito saber que no fuimos producto del azar, sino que llegamos aquí con una intención y que Dios realmente está con nosotros por una intención. Así que nuevamente bienvenidos. Muy bien, bueno, y para empezar quizás este sea un muy buen planteamiento, una muy buena pregunta. ¿De qué se trata la vida? Usted muchas veces se la habrá hecho o quizás ni siquiera se ha hecho esa pregunta. No creo, bueno, depende de la edad suya, ¿no? Pero eso es una pregunta filosófica de esas grandes, ¿no? ¿De qué se trata la vida? Y los grandes filósofos realmente dieron respuestas, ¿no? Y de ahí surgieron muchas corrientes que hablaban de diferentes cosas, ¿no? ¿De qué se trata la vida? No, la vida se trata, hay por ejemplo, una corriente filosófica que se llama el hedonismo, que decía que el propósito de la vida era el placer, ¿cierto? Esa era la respuesta de ellos, que la vida era para gozarla, ¿cierto? Y resulta, la filosofía popular también a veces dice, no, la vida es para gozarla. Sí, claro, es para gozarla, es parte del propósito, pero no es el propósito final. Entonces,
ahí estamos equivocados. Entonces, ¿de qué se trata la vida? Es una gran pregunta. Les quiero adelantar que la vida es un proceso de crecimiento, con un objetivo. No estamos aquí por azar, por coincidencias de la vida, no. Nosotros nacimos con un propósito, y ese propósito es de crecer y de experimentar el amor. Parece como traída de los cabellos a veces esa filosofía, ¿no? Experimentar el amor. Y resulta que esa es la experiencia más grande que puede tener el ser humano, pero muchas veces no la entendemos. Entonces, ¿de qué se trata la vida? Cuando preguntamos de qué se trata la vida, estamos ya indagando de que seguramente haya un propósito, ¿cierto? Ese propósito. Pero muchas veces, como les venía comentando, pasamos toda la vida y nunca descubrimos cuál fue nuestro propósito. O nos quedamos en propósitos netamente materiales, o propósitos sociales, o propósitos, llamémoslos mundanos, propósitos del mundo, propósitos que la cultura nos puso, nos metió en la cabeza, ¿cierto? Propósitos que a la larga no eran el verdadero sentido de la vida, ¿cierto? Entonces, esta es una muy buena reflexión para iniciar esta plática. Bueno, tenemos que recordar a uno de los grandes filósofos griegos que nos dejó una frase que parecía ridícula en el momento en que nosotros estudiamos filosofía, ¿cierto? Para los que han estudiado en un bachillerato. Entonces nos dejó esta frase: conócete a ti mismo. Estamos hablando de una frase que él vivió unos 400 años antes de Cristo. Fíjese, desde esa época, el ser humano, y obviamente desde mucho antes, nos hemos estado preguntando realmente quiénes somos. Es una pregunta básica. Es una pregunta básica para poder entender la vida. Primero, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, cuando empezamos a entender quiénes somos, pues podemos empezar a entender a qué vinimos. Podemos empezar a entender nuestra naturaleza, ¿cierto? Y de esa manera darle sentido a la vida. Este gran filósofo Sócrates, entonces, nos dejó esta frase que sigue retumbando en los oídos nuestros, los oídos de muchos de nosotros, pero que responder esa pregunta, que aparentemente parece tonta para quien la ve por primera vez y nunca ha meditado en ella, parece tonta, ¿cierto? No lo es supremamente profunda. Ahora que yo entiendo muchas cosas y me hago esa pregunta, digo, oh, este tipo era muy sabio cuando estaba afirmando de que nos conociéramos a nosotros mismos, entendiéramos nuestra naturaleza, nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. Dice acá, aquí abajito, dice: y descubre tu verdadero tesoro, que eres tú, ¿cierto? Porque mientras nosotros no sepamos quiénes somos, no vamos tampoco muchas veces a valorar nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo. De eso se trata el conocerse a sí mismo. Vamos poco a poco a conocernos a nosotros mismos. Vamos a tener entendimiento a través de esta charla. Cuando me propuse crear este canal, una de mis inquietudes obviamente era saber sobre qué iba a versar el canal. Y después de meditar sobre este proyecto, dije, oye, la mayoría de los problemas de la humanidad se deben a que no saben, realmente no conocen quiénes somos, no conocemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos, no. Y eso lo resume muy bien esta
frase de Oseas 4:6, este versículo de Oseas 4:6 que está en la palabra del Señor, y dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es otra verdad grandísima, ¿cierto? Cuando yo escudriñé en esta frase y de pronto la hice propia, dije, uy, qué gran verdad hay detrás de estas palabras. Así como Sócrates nos había hablado también en que te conocieras a ti mismo, aquí hay otra gran verdad, muy profunda. Es decir, que muchas veces la falta de conocimiento es lo que nos tiene atascados en el camino. La falta de conocimiento es la que hace que tus problemas no se solucionen. La falta de conocimiento es que te sigas metiendo en más problemas. La falta de conocimiento es lo que le ha llevado a la frustración, a la falta de entendimiento, a la falta de encontrarle sabor a la vida. Falta de conocimiento. Y por eso estamos aquí. La cita en este canal es adquirir ese conocimiento que nos hace falta para que venga a nosotros la luz. La luz. Y cuando tengamos la luz, las cosas van a cambiar. Pero mientras no entendamos el verdadero propósito de esta vida y tengamos un conocimiento básico de lo que somos, no vamos a saber para dónde caminamos. Y resulta que en algunos de esos momentos difíciles de mi vida, o cuando pensaba que tal vez la vida mía no tenía un propósito especial, o que simplemente había nacido sin el manual del usuario, porque yo solía responder eso, y es que los seres humanos nacimos sin el manual del usuario, y ese es el gran problema, porque no sabemos de nosotros mismos, ¿cierto? Usted sabe que cada artículo, cuando viene a una fábrica, cada artículo que requiere cierto manejo por su complejidad, trae un manual del usuario. Y ese manual del usuario explica poco a poco, paso a paso, cómo funciona el aparatico, desde los cuidados primeros que hay que tener con el aparatico para que no se dañe, ¿cierto? De cómo usarlo, de cómo armarlo, de cómo cuidarlo, de cómo sacarle el máximo provecho. Fíjese que todo eso es aplicable. Esas mismas preguntas o esas mismas respuestas son aplicables a nuestra vida. Pero resulta que llega un momento en que nosotros nos encontramos perdidos porque no conocemos las instrucciones de la vida, no las conocemos o nos han instruido muy mal, que eso es lo que nos pasa a la gran mayoría. Nos han llenado la cabeza de malos entendimientos de la vida. ¿A través de qué? A través del mismo estudio, a través de los medios de comunicación, de todo tipo de medios de comunicación, a través de la misma sociedad, ¿cierto? Resulta que nosotros obviamente vamos siendo programados en la vida, vamos siendo programados de acuerdo a las vivencias que vamos experimentando. Y apréndanse esto, ¿no? De una vez, nosotros somos un programa. Usted es un programa, como el computador tiene un programa, nosotros somos igualmente un programa. Y el computador tiene un programa de contabilidad, entonces ¿usted qué hace con el programa de contabilidad? Nosotros también tenemos múltiples, o tenemos un programa general, podemos decir, pero para todas las áreas de la vida tenemos un programita que es el que nos hace actuar y ser de acuerdo a esa situación. Y ese programa, obviamente, fue creado a través de todas las experiencias de la vida y de la educación que nos han dado, o de la mala educación que nos han dado, o de la educación que no nos han dado también, porque eso también es un programa, que decíamos la falta de conocimiento. Entonces todos somos un programa y todos nos comportamos de acuerdo a ese programa. Eso vamos a ver más adelante. Por ahora no vamos a profundizar en eso. Entonces lo que yo quería decirles es que sí hay un manual de la vida,
hay un manual del usuario, pero que generalmente nunca nos lo presentan como tal, nos lo presentan sino como un conocimiento más, pero nunca nos dicen, vea, este es el manual de la vida del ser humano. ¿Cómo se llama? La Sagrada Biblia, la palabra de Dios. Ahí está absolutamente contenido todo lo que el ser humano necesita para salir, para ser exitoso en la vida, para vivir una vida plena, para vivir una vida alegre, hasta para saber cómo manejar el dinero. Ahí está toda esa sabiduría. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros nunca hemos estudiado este libro. Nunca leímos el manual del usuario, nunca lo leímos. Y entonces, ¿qué? Andamos por la vida quejándonos de que las cosas no nos salen bien, quejándonos de que yo soy una persona de malas, quejándonos porque seguramente la vida nos ha atropellado muy fuerte, quejándonos de que seguramente no he logrado conseguir mis metas, las que he querido, ¿cierto? No las he logrado conseguir, pero no sé por qué. Yo sé que soy capaz, pero la vida me ha robado eso, ¿cierto? Seguramente a usted le pasa, pues a mí me pasó todo eso, ¿cierto? Todo eso, esto que les estoy compartiendo, como le digo, es algo práctico, es producto de mucho tiempo de estudio, de mucho tiempo de amor al conocer los misterios de la vida. Pero finalmente, eso es una parte, pero finalmente la única revelación al final fue Dios. No fueron mis propias fuerzas, no fue mi propio conocimiento, lo que yo estudié. Sí, eso fue el granito, solamente la semillita, pero la semilla la hizo crecer el Señor. ¿A través de qué? A través de su palabra, de lo que nos dejó escrito en el manual del usuario. Ahí está toda la sabiduría que usted y yo necesitamos para vivir una vida plena, feliz, agradable, llena de amor, llena de paz, llena de triunfos, llena de éxito. Y tarde, bueno, tarde no, sino que me demoré mucho tiempo en comprenderlo. Realmente yo puedo decir que tengo una vida de antes de conocer a Dios y una después de conocer a Dios. Y eso me costó muchos años, realmente, muchos años, no desperdiciados, porque de todas formas fueron parte de una experiencia, pero de muchos dolores de cabeza, sí, de muchas fallas, de muchas caídas, de muchos tropezones, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de que nosotros tenemos que abrir nuestra mente a entender o a leer o a preocuparnos por saber qué dice el manual del usuario que nos dejaron. Porque ahí están las respuestas a esos grandes problemas que usted tiene. Y esto no es religiosidad, no. Esto es espiritualidad, es llegar a conectarnos con nuestro Creador, es experimentarlo en nuestra vida como algo real, no como algo imaginario, ¿no? No quedarnos en la lectura de unas palabras que a pesar de que sean la palabra de Dios, si no la hacemos viva en nosotros, pues no va a dar fruto. Aquí vamos a aprender cómo hacerlo, ¿cierto? Vamos poco a poco, lección paso a paso. Bueno, ya hicimos la introducción a este compartir, pero tenemos que seguir adelante. Y para que ustedes sepan para dónde vamos, pues hemos planteado que una de las cosas más importantes que podemos hacer en la vida es tratar de darle respuesta a 4 preguntas. Hay 4 preguntas que son quizás de las cosas más importantes que tenemos que tener claro en la vida para saber hacia dónde nos dirigimos. Esa primera pregunta dice, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Soy un ser humano o soy un ser más que la carne? ¿Quién soy yo? La segunda pregunta es ¿de dónde vengo? Antes de que yo naciera, ¿de dónde venía o cómo fue eso? La tercera pregunta
¿A qué vine aquí a la tierra? ¿Fui solamente un accidente o tengo algo más que hacer acá? Y finalmente, teniendo en cuenta esas tres, o respondiendo esas tres preguntas, concluimos que tenemos un para dónde ir, para dónde vamos, para dónde voy a ir finalmente. Eso le da luz a la vida, le da sentido y le da un entendimiento. Si usted se hace esas cuatro preguntitas, le aseguro que usted ya va por buen camino, porque ya usted ya está profundizando y ya está dejando de pensar que usted simplemente es un accidente de la vida, que usted está aquí por casualidad y que nació solamente para gozársela, porque así dice mucha gente. No está mal, claro, eso es parte de la vida, pero ese no es el objetivo primordial. Así que vamos a dar respuesta a estas preguntas. Bueno, y nuevamente esta diapositiva para recalcar la importancia de hacernos estas preguntas. Aquí puse tres porque es que estas tres responden a la cuarta pregunta, es que ¿para dónde voy? Entonces, digamos que si usted resuelve estas primeras tres preguntas, usted ya tiene un sentido en su vida y un propósito. Usted ya sabe para dónde va. Bueno, y vamos a solucionar la primera pregunta. ¿Quién soy? La respuesta a esta pregunta es demasiado, demasiado importante, porque cuando nosotros empezamos a entender quiénes somos, inmediatamente empezamos a tener un derrotero claro en la vida, empezamos a tener luz. Por eso es importante, bien concentrados en lo que vamos a decir, porque aquí ya los voy a empezar a conducir realmente a que empiecen a entenderse en ustedes como seres creados por Dios, ¿cierto? Entendamos como seres humanos, como criaturas, o sea, como creación de Dios. Vamos a empezar a entender quiénes somos realmente. Entonces, cuando damos respuesta a esa pregunta, sabemos para dónde vamos. Y seguramente usted en su vida, como dicen, no sabe realmente para dónde va. Usted sabe que está cumpliendo unas metas que usted en su cuestión humana se ha propuesto, pero quizás las metas más grandes y las verdaderas metas por las cuales usted está aquí, usted no las ha descubierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no tiene un plan de vuelo. ¿Y qué pasa si usted se sube a un taxi y le dice al señor, el taxista le pregunta a usted, señor, ¿para dónde va? Y usted le dice, no, yo no sé para dónde voy. ¿Qué le va a decir el taxista, señor? No puedo llevarlo a ningún lado porque usted no sabe para dónde va. Dígame cuál es su plan de vuelo y yo con mucho gusto lo llevo. Así andamos los seres humanos en la vida. Y no pocos, muchísimas personas. Por eso vuelvo a recalcar la frase que les puse antes como eslogan de este canal. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a empezar a dar conocimiento. Entonces, la primera respuesta que vamos a dar a la pregunta de quién soy es: soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Ponga mucha atención a esa respuesta o a esa pregunta, a esa respuesta. Soy un ser espiritual. Paremos ahí, soy un ser espiritual. ¿Qué quiere decir? Que usted es un espíritu, que su verdadero ser, su verdadero yo es un espíritu, no es un cuerpo. No es un cuerpo. La mayoría de los seres humanos terminamos identificándonos con nuestro cuerpo. Usted le dice, ¿y usted quién es? Este que está aquí, este soy yo, mírelo. Ese no es usted, ese es un cuerpo, ese es un vestido que usted adquirió para poder vivir en el mundo físico, porque usted viene de un mundo que no es físico, que es un mundo espiritual, que no lo vemos, pero que existe, que es más real que este mundo. Pero para que usted pudiera experimentar lo que tiene que experimentar en esta vida,
para su crecimiento usted necesita estar en el mundo físico, y para estar en el mundo físico como tal y experimentar las cosas físicas, ¿qué necesita? Un cuerpo. Entonces nos dieron un cuerpo, y ese cuerpo es lo que vemos, ¿cierto? Es el que nos permite tener contacto con esta otra realidad, que es la realidad del mundo físico. Pero nuestro espíritu sigue conectado con el mundo que no vemos, con ese otro mundo, con el mundo espiritual. Dice la segunda parte de esta afirmación, dice que viviendo una experiencia humana. ¿Qué significa eso? Que usted está teniendo una experimentación acá. Usted está aprendiendo, usted está viviendo, usted está experimentando, ¿cierto? Entonces eso ya empieza a darle un rumbo a nuestro avión, ya empieza a darle forma a nuestro vuelo. Entonces usted es un ser de origen, ¿qué? Espiritual. Pero ¿qué está haciendo aquí? Estoy viviendo una experiencia humana, o sea, una experiencia en el mundo físico, como humano, porque es a través de este cuerpo humano y a través de que nos sometemos a todas las experiencias, ¿no? Yo a veces digo que la vida es como algo similar a un reality o a una obra de teatro, para que me entiendan mejor. En la obra de teatro que hay muchos personajes, pero esos personajes están interpretando a alguien, no a sí mismos, ¿cierto? En la vida pasa y tenemos esa confusión, que experimentamos un personaje y creemos que somos ese personaje, y empezamos a decir, le dicen, ¿usted quién es? Ah, no, yo soy un doctor. No, ese es un personaje que usted escogió. ¿Y usted quién es? No, yo soy un padre de familia. No, ese es otro rol que le dieron, otro papel para que usted experimentara. Ah, ya. No, no, ¿usted quién? No, yo soy un hijo. Ese es otro papel que le dieron. No, ¿usted quién? No, yo soy un esposo. Bueno, y así. No, ¿quién es usted? Pues yo soy... Bueno, podemos dar muchas respuestas, ¿cierto? Pero todas esas respuestas no podemos decir que verdaderas, sino que no son completas, ¿cierto? No son completas. Entonces, ¿somos seres humanos? Sí, pero esa no es la naturaleza propia nuestra. Nuestra naturaleza, ¿qué es? Espiritual. Y tenemos una segunda afirmación que dice, creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando a usted le vuelvan a preguntar quién es usted, no diga mi nombre es tal y mi profesión es tal y soy papá o soy mamá, soy etcétera. No. Esos son papeles secundarios. Usted tiene que responder, soy un ser espiritual, una criatura de Dios, una creación de Dios, un ser espiritual, creado a imagen y semejanza de Dios. Creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí sí ya estamos dando una respuesta mucho más cercana a nuestra realidad. Entonces, ¿en qué fuimos creados a la imagen de Dios? En su parte espiritual. Tenemos muchas propiedades que Dios nos ha dado, que nos permiten la grandeza, como de experimentar la grandeza en medio de nuestro papel como humanos, ¿cierto? Pero en el fondo, yo diría que la respuesta más grande a todas esas preguntas es que somos amor y fuimos creados por amor, con amor y para amar. Pero vamos a verlo más adelante. Entonces, la tercera afirmación es que tenemos un propósito en esta vida. Entonces vamos afirmando, somos seres espirituales, viviendo una experiencia humana, creados a imagen y semejanza de Dios y con un propósito en esta vida.
Y ese propósito tiene que ver con el amor, con experimentar el amor. Porque cada vez que experimentamos el amor nos hacemos más semejantes a nuestro Creador. Por eso dicen que Dios es amor, ¿cierto? Entre más experimentemos el amor, más nos vamos a parecer a nuestro Creador. Y hacia allá es que tenemos que dirigir el avión, hacia el amor, hacia lograr experimentar el amor en todas sus dimensiones y lograr ser amor. Eso es. La cuarta afirmación dice que tenemos dos naturalezas. Nos dieron dos naturalezas. Una, vamos a poner al lado izquierdo aquí, una carnal y una espiritual. Tenemos esas dos naturalezas, la carnal y la espiritual. La carnal porque somos carne en la parte humana, en la parte física somos carne. Y esa naturaleza carnal se rige por unas leyes físicas, por unas leyes de este mundo. Por eso nosotros tenemos que comer, por eso nosotros tenemos que dormir, tenemos que descansar, ¿cierto? Por eso es que nosotros nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, ¿cierto? Todo eso se realiza en este mundo físico y en nuestra naturaleza carnal, en el cuerpo. Pero ese cuerpo también tiene, a ese cuerpo le gusta todo lo o se llena de las sensaciones, todo lo que son las sensaciones y que son las que nos causan placeres, ¿cierto? La naturaleza carnal es naturaleza de placer. La naturaleza carnal ala hacia al placer siempre. Y cuando alguien respondió de que el motivo de esta vida era el placer, pues estaba respondiendo solamente a la naturaleza carnal, ¿cierto? A que nosotros, por tendencia de nuestra carne, buscamos el placer de los sentidos en toda la magnificencia de la respuesta, ¿cierto? Y al mismo tiempo esa naturaleza carnal es la que nos esclaviza y nos lleva hacia la izquierda, dije yo, por eso puse la naturaleza carnal en la mano izquierda, porque esa es la naturaleza que nos hace pecar, esa es la naturaleza que nos ala hacia las cosas negativas, hacia solamente darle placer a esos sentidos, a ese cuerpo, ¿cierto? A esas emociones, ¿cierto? Entonces esa naturaleza ala y hacia dónde nos ala casi siempre hacia lo pecaminoso, Entonces vamos a empezar a entender de que lo carnal es una naturaleza contra la cual o que tenemos que educar, porque esa naturaleza si se desboca como el caballo nos lleva a destruir la vida, porque nos dedicamos solamente a darle placer al cuerpo, ¿cierto? Bueno, y dice que también tenemos una naturaleza espiritual, que fue la que puse al lado derecho. Dijimos anteriormente que esa naturaleza es la que nos conecta con Dios. Esa es la naturaleza divina, esa es la naturaleza que busca el amor, que busca la perfección, que busca lo bueno. Pues resulta que esa naturaleza, que fue la que Dios nos dio desde antes de nacer, desde antes de experimentar este mundo físico, esa es la verdadera naturaleza del yo, ese es mi verdadero yo, ¿cierto? Mi verdadero ser, yo soy un ser espiritual. Pero esas dos naturalezas, la de la carnal y la espiritual, viven en conflicto, porque una jala para un lado y la otra jala para el otro lado, ¿cierto? Son contradictorias en muchos casos, se contradicen. Y entonces, si nosotros nos hacemos y le damos solo satisfacción a lo carnal, nos volvemos carnales, nos volvemos pecaminosos y perdemos el verdadero rumbo, nuestro plan de vuelo se nos pierde porque nos dedicamos solo a lo físico, a comer, a dormir bien,
a darle a la sexualidad, a darle placer a los oídos, a la vista, al gusto, al olfato, ¿ve? Al tacto. ¿Sí ve que cada uno de los sentidos quiere que le den placer? Busca placer y se llena de placer. Entonces no es que eso esté malo, no. Lo que está malo es cuando ese placer se vuelve el objetivo de la vida. O sea, el que oriente el plan de vuelo, el que oriente el rumbo del avión, ahí usted se perdió. Su plan de vuelo está mal y seguro que se va a estrellar y va a terminar mal. Porque si usted tiene un plan de vuelo que no sabe para dónde va, seguro que va a terminar mal. Hasta el combustible se le puede acabar. Vamos entendiendo, ¿cierto? Mientras que si miramos la naturaleza espiritual, que es lo que Dios es la imagen y semejanza de Dios, esa naturaleza es la que ala hacia las cosas sublimes, hacia lo que es el amor, hacia las cosas grandes, hacia el verdadero objetivo de la vida, que es el crecimiento espiritual, que es el desarrollar una imagen y semejanza al carácter de Cristo. Esa es la verdadera meta. Tenemos que semejarnos al carácter de Cristo. Y Cristo, ¿qué era? ¿O qué fue lo que más nos demostró? El amor. Esa fue la máxima lección que nos dejó, el amor. Por eso dijo que nos amáramos unos a otros, ¿cierto? Que amáramos a Dios primero que todo, como primer mandamiento, ¿no? Porque Dios y nosotros tenemos una identidad, ¿cierto? Fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces tenemos que amar. Amar a Dios también implica amarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Experimentemos ese amor que fue el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Él vino para que nosotros saliéramos de las tinieblas, porque como no teníamos el manual del usuario, o lo teníamos extraviado, o si lo teníamos nunca lo tocábamos, o nunca creímos en el manual del usuario, que se llama la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues vivimos nuestra vida de acuerdo a otra naturaleza como la carnal, y nos desenfocamos de nuestra verdadera ruta de vida. Entonces, mire qué bonito que vamos entendiendo aquí muchas cosas que finalmente nos van a traer que la luz, y nos van a llevar a que este avión que tenemos acá lo conduzcamos hacia la verdadera y correcta meta, que es el cielo, que es Dios, que es nuestro Padre, nuestro Creador. Hacia allá es que tenemos que enfocar nuestro plan de vuelo. Así es. Los seres humanos estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. A veces la gente suele confundir el espíritu con el alma. Es muy frecuente que lo vea uno, espíritu con alma. No. Vamos a aclarar un poquito esos términos. Lo del cuerpo está muy claro, ¿cierto? Está muy claro. Entonces, el espíritu, dijimos ya que es la imagen y semejanza que tenemos de nuestro Creador. Fuimos creados a esa imagen, a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Esa es nuestra parte espiritual. Dijimos que esa parte espiritual es amor, fue hecha con amor y para amor, ¿cierto? Entonces esa parte espiritual es la que tenemos que cultivar para finalmente cumplir nuestra meta en este mundo. Entonces es nuestro verdadero ser y es el más importante de todas nuestras partes, es la parte espiritual, la que más, todas las partes tenemos que cuidarlas porque estamos aquí viviendo la experiencia humana y necesitamos las tres partes, pero la parte que finalmente trasciende es el espíritu, esa es la parte que trasciende. Tenemos un alma que vamos a ver
que el alma a su vez tiene ciertas partes como o la integran las emociones, la voluntad, el intelecto, ¿cierto? Nuestro intelecto, nuestra inteligencia está en el alma, ¿cierto? Entonces, esas tres partes conforman el alma, vamos a verlo más adelante, y finalmente tenemos un cuerpo físico, que dijimos, pues ese cuerpo físico se somete a las leyes físicas, ¿cierto? Tenemos que cuidarlo también, obviamente, porque si no lo cuidamos, pues se enferma, vamos a tener enfermedades. Entonces, todos sabemos que el cuerpo físico hay que cuidarlo, que hay que darle buena alimentación, que hay que darle ejercicio, que hay que dormir bien, que hay que descansar, etcétera, etcétera. Pero también el alma, tenemos que tener tranquilidad, tenemos que cuidarnos del estrés, cuidarnos de las emociones negativas, ¿cierto? Ser de mente positiva, de mente ganadora, ¿cierto? Porque todo eso alimenta nuestra alma, ¿cierto? Y todo lo que es amor alimenta nuestro espíritu. Entonces vamos poco a poco entendiendo un poquito más cómo estamos constituidos. He traído este versículo que me parece muy lindo porque nos explica muy bien de lo que estamos hablando. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo eso? Primero que todo, está diciéndonos la palabra del Señor cómo está conformado el ser humano. Entonces dice que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Ahí lo está afirmando. Pero también nos dice que debe ser guardado, debe ser cuidado, todo debe ser cuidado. ¿Para qué? Ahí nos dio el objetivo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser guardado como irreprensible. Irreprensible. Es decir, que no necesita ser reprendido porque esté perfecto, porque se ciña a las leyes físicas, espirituales y mentales o emocionales, ¿cierto? Que se ciña a todo eso para que sea un cuerpo digno de presentar ante el Señor. Entonces vamos a ahondar un poquito más en cada una de las partes que constituyen el ser humano. Entonces decíamos que tenemos un espíritu. Y ese espíritu, o qué aloja ese espíritu realmente, dice que ese espíritu aloja la conciencia, es la que nos da conciencia. Acuérdese que los animalitos, por ejemplo, para que entendamos qué es eso de la conciencia, por ejemplo, se entiende mejor con los niños. Por ejemplo, el niño cuando es muy pequeñito, él no sabe ni quién es, ni de dónde vino, ni para dónde va. Ese sí que no sabe nada. Él está ahí solamente y solo lo que pide es que le den su amorcito y que le den su comidita. Y ahí está contento, ¿cierto? Pero en la medida que vamos creciendo, como que vamos despertando y vamos conociendo, hasta que creamos un entendimiento del mundo, de la vida, de muchas cosas, y ahí dice que somos más conscientes. O sea, eso es la conciencia, ¿cierto? Por eso cuando usted lo desconectan allá de que le ponen anestesia porque lo van a operar, anestesia general, usted no supo más de usted mismo, perdió su conciencia. Mientras que la persona que está despierta, que está lúcida, esa persona es consciente del mundo y consciente de sí mismo. Bueno, la otra parte que tenemos en nuestro espíritu es la intuición, ¿cierto? Que es la que como que nos conecta con ciertas cosas, con ciertas situaciones de la vida y que nos permite como predecir que van a suceder o que van a sentir como que hay unas cosas ahí que nos hablan, que nos dicen, puede ser cosa mala, cosa buena, ¿no? La intuición, ¿no? Sobre todo está más desarrollada en las mujeres, ¿no? Son más intuitivas las mujeres.
Y en el Espíritu está la comunión también. ¿La comunión con quién? Con el Señor. Porque como somos creados a su imagen y semejantes, nuestro ser espiritual está conectado con el Señor. Bueno, muy bien. Entonces ahí es que conectamos con Él a través de nuestro espíritu, su espíritu con el nuestro, ¿no? Bueno, tenemos el alma. En el alma también tenemos varias partes, varios compartimentos, digámoslo así. El alma tiene el intelecto, la parte intelectual, el pensamiento, ahí se aloja en el alma. Tiene la voluntad, que es la que nos da a nosotros el libre albedrío, ¿no? El poder de decidir. Está la voluntad. Y están las emociones. Todo eso está dentro de nuestra alma. Finalmente el cuerpo, pues el cuerpo ya sabemos, es un sistema netamente físico, netamente orgánico, que funciona aquí también bajo las leyes físicas, bajo unas leyes biológicas, ¿cierto? Y bueno, eso básicamente podemos decir. Hay algunas citas bíblicas que se las dejo ahí para que las consulten, porque ahí también se habla de esto que estamos explicándoles, de este tema tan importante. A estas alturas yo creo que ustedes ya tienen un panorama muchísimo mejor. Ahora ya les cambié el avión por un cohete, porque ahora vamos más rápido, vamos volando más alto. Entonces, vea qué bonito estamos avanzando. Estoy contento porque yo sé que ustedes están entendiendo cosas que o no las habían entendido nunca o simplemente no se las habían preguntado. No se las habían preguntado a sí mismos, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con nuestro tema. Entonces dijimos que venimos de Dios porque fue Dios el que nos creó. Somos creación de Dios. Por eso dice la palabra del Señor. Acuérdese que la palabra del Señor es el manual del usuario y ahí nos enseñan, ahí nos da la respuesta a estas tres preguntas. Dice la primera, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí nos está dando en primera instancia un conocimiento pues básico, que nosotros no nacimos de la nada, no procedemos de ninguna evolución, como dicen algunas teorías. Yo soy médico, ¿no? Pero yo no creo ya en esa teoría, porque realmente no tiene sentido. No tiene sentido porque nuestro cuerpo es demasiado inteligente. Solamente uno observando se da cuenta de que por qué nuestro cuerpo es tan inteligente. O sea que eso no pudo nacer de la nada. De la nada no sale nada. Nosotros, además, un cuerpo puede estar vivo y no estar solo el cascarón, ¿cierto? El que está ahí en coma, estar solo cascarón, falta el soplo de vida, falta su espíritu ahí, el que anima esa vida, ¿cierto? El soplo de vida que lo dio Dios. Entonces, nuestra carne o nuestro cuerpo físico, que es altamente inteligente, tenemos un cuerpo espectacular. Y yo les recuerdo que yo soy médico, entonces y yo me admiro muchísimo, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, y yo me pongo a ver cómo es posible que de algo que no se ve, como es un espermatozoide y un ovulito, que se unieron y de ahí se desarrolla todo un ser humano, que es la cosa más compleja que hay, que ni siquiera aún lo entendemos, a pesar de que hay miles o millones de científicos en el mundo estudiando el cuerpo. Todos los días salen conocimientos nuevos. Entonces, ¿cómo es posible que eso se haya formado por azar? Que haya nacido de la nada y que haya crecido y evolucionado solo. No, eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. La molécula, solo observar la molécula de ADN, eso es la ingeniería más increíble que jamás el hombre ha podido inventar. Solamente le estoy hablando de lo más microscópico. Y el resto, estoy hablando solo del ser humano, pero y el resto de la creación.
Entonces, de que venimos de la nada es una teoría falsa que nos inculcaron. Nosotros somos creación de Dios. Es más, vamos a responder a otra segunda, vamos a dar otra afirmación: vivimos para Dios. Es decir, que nosotros no vivimos para nosotros mismos como lo hemos creído. ¿Por qué? Porque es que nos separamos de Dios y nos volvimos independientes, y como no entendimos la vida, empezamos a vivir para nosotros mismos y para nuestros propósitos. Pero se nos olvidaron o no tuvimos el entendimiento de que tenemos unos propósitos, pero en Dios. Tenemos propósitos en Dios. Entonces, vamos por medio de la palabra a ratificar esta afirmación. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Está hablando de nuestra parte espiritual, porque no éramos cuerpo físico todavía. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿De qué nos está hablando ahí? O sea que el Señor está con nosotros, nos santificó, nos dio su amor, nos dio la creación a su imagen y semejanza. Eso es, que nos dio esa santidad, ¿cierto? Y dice: y te di por profeta de las naciones. Es decir, Él nos tiene un propósito. A cada uno de nosotros nos dio un propósito. Nacimos con un propósito, tenemos un propósito. Tenemos que descubrir cuál es nuestro verdadero propósito, ¿cierto? En otros aspectos, porque es que ya dijimos que nuestro propósito final es Dios, y nuestro propósito final es semejarnos a Jesucristo en su carácter, al varón perfecto, dice la palabra, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Esa es la meta. Pero obviamente que para llegar a esa meta Dios nos dio unos propósitos en esta vida, y tenemos que seguir esos propósitos. Dios nos los sembró ahí en el corazón. Por eso es que siempre nosotros vibramos con ciertas cosas, con ciertos gustos. Nos gustan ciertas profesiones, o amamos hacer ciertas cosas, ¿cierto? Entonces cada uno tiene en ese propósito sembrado en su corazón, ahí tiene escrito lo que Dios quiere para su vida, lo que quiere que usted experimente. Por eso tenemos que seguir esos propósitos, ¿cierto? Esos anhelos, los que nos gustan. Pero yo le digo a la gente, a algunos chicos, cuando de pronto quieren estudiar, ya se van a graduar del bachillerato, y a mí me gusta darles un consejo para que no se vayan a equivocar en su profesión. Entonces les digo: mira, primero que todo, estudie algo que le guste, que le fascine, que vibre, que le cause alegría. Estudie algo así. Eso es lo que Dios le sembró en su corazón, y ahí va a ser exitoso usted. No estudie lo que le digan los demás simplemente. No estudie algo que no le guste, porque eso es para colgar el título. No estudie algo con lo que usted no vibre, porque entonces no va a tener pasión en lo que haga. Entonces, yo les digo eso a los chicos: estudien algo que les apasione y algo que les dé para vivir. Obviamente que cuando usted le apasiona algo, ese algo le da para vivir, ¿no? Pero bueno, yo siempre trato de redondear con esa frase. Bueno, y seguimos con nuestro cohete. Entonces, finalmente, volveremos a Dios. Al final de la vida, cuando ya se acabe, que hayamos cumplido con este caminar, pues volveremos al Señor. La palabra de Juan 5, 28, 29 nos dice: no te asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida,
pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que el propósito de esta vida es espiritual y al final lo único que va a valer es lo espiritual. Al final no nos van a preguntar si fuimos exitosos en nuestra profesión, si fuimos buenos papás, buenos hijos. Sí, todo eso cuenta, claro, todo eso está muy bien. Eso no es que esté mal, eso está muy bien. Y ojalá que logremos todas esas metas. Pero no que nos quedemos en esas cortas metas, sino que nuestro objetivo final es mucho más grande. Es el objetivo de nuestro espíritu, es el objetivo de lo que Dios de verdad sembró en nuestro corazón, el amor, ¿cierto? Y que si nosotros nos ceñimos a esas enseñanzas de amor que Dios puso en nosotros, ¿qué va a pasar al final? Cuando tengamos ya que ser llamados ante nuestro Señor a contarle qué hemos hecho o qué hicimos con nuestra vida, entonces Él nos defina para qué lado vamos a tomar de acuerdo a eso, o qué nos corresponde de acuerdo a eso que hicimos, si tomar para el camino de la izquierda o para el de la derecha. Entonces, no debemos dejarnos engañar por el mundo de lo físico, porque ya les dije que el mundo de lo físico es el mundo carnal, es el mundo que ala hacia el placer, ala hacia solamente darle a ese cuerpo todo lo rico, todo lo que le da el placer, todo lo que lo hace sentir bien. ¿Y qué pasa? Que muchas veces ese camino es camino de pecado. No estoy diciendo que siempre sea así, ¿no? Porque comer es muy rico, no es que ha pecado, pero cuando usted lo lleva solamente a que darle satisfacción a ese cuerpo, pues ese cuerpo, la carne cada vez quiere más y más y más, entonces ya se vuelve pecaminoso, se vuelve vicioso lo que hacemos. ¿Y qué pasa? Eso nos condena, eso nos lleva al camino de la izquierda, al camino del mal, al camino de la perdición, y perdemos la ruta y nuestro cohete ya no va derechito para donde queríamos, sino que se desvía para la izquierda, ¿cierto? Entonces, vamos entendiendo, vea qué bonito, vamos dándole como una forma a todo lo que usted necesita saber antes de arrancar a correr, a experimentar un poco más en profundo la sabiduría de Dios. Vea, ya con esto, con esta base, usted ya sabe para dónde tiene que enrumbar su cohete y sabe a qué darle importancia. Así que vamos a seguir adelante. Bueno, entonces vamos teniendo claridad en este tema. En el lado izquierdo de esta diapositiva puse una frase. Dice, tu misión en este mundo es de solo saber amar. Oiga, ahí se encierra una sabiduría increíble. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante en esta vida es saber amar, porque a eso fue que nos mandó Dios, aprender a amar. Y dijimos que para aprender a amar tenemos que desarrollar un carácter semejante al de Jesucristo, que vino a esta tierra a darnos el ejemplo, porque estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Entonces Él vino a traer la luz. Por eso nos dijo, yo soy la luz, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de ¿quién? De Él. Dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Él es el camino, por eso es que la palabra del Señor es tan, pero tan importante, porque es el manual del usuario que vamos a utilizar para poder andar en esta vida en paz, en alegría, en amor, que todo se nos vuelva dicha. Esa es la verdad, esa es la promesa. Pero como nadie nos enseña en profundidad la palabra, entonces ¿qué pasa? Andamos perdidos, andamos pegados a los libros, pero de la universidad, de los filósofos, de la cultura, de los humanos, al conocimiento humano, pero no al conocimiento trascendental del que nos creó, de nuestro Padre Celestial. Si nosotros tomamos el manual del usuario que dijimos que era la palabra de Dios y la empezamos realmente a cavilar,
a mirar, a contemplar, a meditar. Entonces vendrá una revelación a su vida que usted desconoce y que yo desconocía. Yo no soy religioso, y eso vamos a hablarlo después. Yo no soy religioso, yo soy cristiano. ¿Pero qué quiere decir eso? Hay una gran diferencia. Lo religioso es una teoría, mientras que ser cristiano va más allá de la teoría, es conocer la teoría, pero vivir la teoría. Es decir, llevarla al campo experimental, llevarla a tener una relación con Jesús, con Dios. Cuando usted empieza a profundizar de verdad y hacer que la palabra entre en usted, la palabra del manual del usuario, entonces usted empieza a experimentar a Dios. Esto es un poco difícil de explicarlo, pero usted empieza a tener una relación con Dios. Ya no es un Dios imaginario, sino se convierte en un Dios real, al que usted le ora y Él le responde. Eso no es imaginación. Al que usted le pide y usted le clama y Él le da respuestas. Al que él se vuelve su amigo, su mejor consejero, su papito. Todo lo llena de amor. Pero usted tiene que experimentarlo, porque si no, si usted no trasciende de la teoría, entonces se queda en lo religioso. Y esa es la gran diferencia, en que los que somos cristianos ya experimentamos en vivo a Dios. Entonces usted pensará que los milagros los hizo Dios o los hizo Jesús en una época y que ahora ya no hay milagros. Eso es mentira. Pues usted está equivocado. Usted va a experimentar milagros. Usted va a experimentar, de pronto, usted escuchó en la palabra de Dios que Jesús le hablaba a las personas, que Dios le hablaba a las personas, ¿cierto? Y resulta que, bueno, entonces dice uno, no, pero eso pasó en esa época tal vez, o eso fue cuento, imaginación, qué sé yo. Cada uno piensa de diferente manera cuando no tiene realmente un concepto claro de lo que es ser cristiano. Entonces, cuando usted no tiene ese concepto claro, usted vive en lo religioso, en la palabra, en una teoría, que puede ser, puede que no sea, no sé. No, cuando usted es cristiano, usted ya sabe que esto es una realidad. No es que piensa que podría ser, no, usted asume que Dios es real, que hace parte de su vida y que todo esto que hemos explicado aquí es un motivo, es una ruta que usted tiene para vivir. Y si usted la lleva a cabo, usted se va a reír de la vida, porque todas las cosas empezarán a salirle bien, porque usted se le abre un mundo nuevo, se libera del temor, se libera de la ansiedad, se libera de la depresión, si es que tiene depresión como yo la tuve. Y yo solamente me la liberé allá, con Dios. Nunca pude, 25 años. Y traté por mis propios medios y experimenté muchas cosas que de pronto les voy a contar en otro video. Y nunca pude obtener lo que hoy tengo. Esta paz, esta alegría, esta bendición. Y saber que mi vida y todo lo que experimenté no fue en vano, sino que fue parte de mi proceso y que Dios no me estaba castigando, sino que era parte de... dice que el oro se forja con fuego, ¿cierto? El oro, algo lindo, algo puro, ¿cierto? Se forja con fuego. Así somos los seres humanos. Entonces nosotros, todo no es un jardín de rosas. Para nosotros poder crecer y evolucionar en lo espiritual, necesitamos vivir unas experiencias. Y eso no son caminos de rosas. Tenemos que ser forjados. Nuestro carácter tiene que ser formado. ¿Y cómo se forma ese carácter? Se forja a través de las experiencias. Y muchas de esas experiencias pueden ser duras. Las he pasado yo y seguramente las ha pasado usted.
Pero al final, ¿qué decimos nosotros? Al final decimos, oiga, qué bendición eso que yo viví, fue muy duro, pero esta sabiduría que tengo ahorita no la cambio por nada. Lo digo yo, que pasé por momentos muy duros, ahorita lo digo, y lo va a decir usted también. Qué bendición que sufrí de eso o que me pasó eso. ¿Por qué? Porque para los que amamos al Señor, dice la palabra, todo obra para bien. Así eso que llamemos malo, que pensamos que nos sucedió algo malo. No, eso no le sucedió a usted por casualidad. Ese malo le sucedió porque hay una lección. Usted necesita experimentar algo. Y ese algo lo experimenta a través de esa experiencia. Bueno, venimos, entonces somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ya lo dijimos, viviendo una experiencia humana. Y venimos a experimentar y a crecer en el amor. A experimentar y crecer en el amor. Y tenemos, por tanto, una necesidad que yo le digo a las personas sine qua non, o sea, sin la cual no. Esa necesidad se llama la de amar y ser amados. Amar y ser amados. Si usted en su proceso de vida no recibe amor, su vida se vuelve un infierno. Porque el ser humano fue creado con la necesidad de amar y de ser amado. Nosotros fuimos creados con la necesidad de que nos amen, que nos den, que nos hagan sentir amados. Porque ahí se crea nuestra autoestima. Cuando nos dan amor, se crea nuestra autoestima. Entonces, si nosotros, pero también tenemos la necesidad de amar, experimentar el amor, porque somos amor, y esa es una necesidad, como dicen en el argot popular, impajaritable. Se tiene que cumplir el ser humano. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no experimenta ese amor en su vida? Pues ahí es donde vienen todos los problemas del ser humano. Se desborda su personalidad, se llena de resentimientos, de angustias, se llena de sentimientos negativos, se llena de ira, se llena de todo tipo de sentimientos malos. Y esa falta de amor es la que conduce a la persona más al pecado, porque esa persona empieza a buscar llenar ese amor con cosas del mundo, ¿cierto? Con satisfacciones de la carne, porque eso es lo que lo hace, le da entre comillas momentos felices, pero que después de que pasa ese momento queda el vacío. ¿Por qué? Porque eso no es la realidad de nuestro ser. Nuestro ser necesita ese amor. Cuando usted experimenta el amor de verdad, se llena de amor, ahí sí usted empieza a crecer, a sentirse pleno. Pero si no, esa persona se puede convertir en todo tipo de problemas en la vida. Y esa persona que tuvo esos problemas de amor, esos problemas afectivos, eso es el que se convierte más tarde en delincuente. Cuando digamos que esa es la expresión máxima de la falta de amor, ya llegar uno ya no solamente a no amarse a uno mismo, sino en odiar a los demás, en querer hacerle daño a los demás, porque tuvo sed de amor y no se satisfizo esa necesidad. Y ese niño creció con rencor, ese niño creció con dolor en su corazón, ese niño creció con vacíos. Y cuando llega adulto, ¿qué hace? Es un ser negativo, es un ser que no experimenta el amor, le cuesta trabajo amar, no se ama a sí mismo, es inseguro, es una persona que sufre, es una persona que no le va bien en la vida, es una persona que las cosas le salen mal y no sabe muchas veces por qué. Entonces empieza a perderse, empieza a buscar empieza a sufrir de tristeza y de depresión. Entonces, ¿cuáles son los remedios que empieza a encontrar? Pues a darle gusto a lo sensual, a los sentidos.
entonces al alcohol, a las drogas, al juego, a todo tipo de vicio. ¿Por qué? Porque ese vicio satisface la carne, al menos siente placer, un poquito de placer, porque el resto se está sintiendo que no vale, que su vida es vacía. Hay algo ahí muy fuerte. Entonces, vea lo bonito, lo que estamos entendiendo, cómo realmente todos esos vacíos de amor terminan produciendo catástrofes en la vida del ser humano. Entonces, vinimos a experimentar y crecer en el amor, vinimos a servir, porque eso es también uno de nuestros más grandes propósitos en la vida, el servir. Y para que no se nos alargue tanto esto, vinimos a cumplir un propósito que es el propósito para Dios, no el propósito para nosotros, que es un propósito, o en nuestros deseos, que son muchas veces propósitos netamente egoístas, sino propósitos para cumplir un propósito en Dios, que Él nos creó para cumplir y ser a imagen y semejanza de Cristo, ser perfectos como Él. Obviamente que siendo como humanos no somos perfectos nunca, pero tener ese patrón de referencia, ¿no? Para ir poco a poco subiendo, subiendo, subiendo y llegando a esa meta, que puede ser, podemos verla lejana, pero cuando empezamos a experimentar a Dios ya no se vuelve tan lejana. Finalmente, para resumir todo lo que hemos hablado y para que les quede a usted bien claro este panorama, vamos a decir que en primera instancia lo que somos nosotros. ¿Qué somos? Somos seres espirituales, no seres carnales. Somos seres espirituales viviendo, sí, una experiencia humana. Segundo, que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, de Dios. ¿En qué nos parecemos a Él? En que somos seres de amor. ¿Y en qué nos parecemos a Él? En el espíritu, en la parte espiritual, ¿cierto? En segunda instancia, que tenemos unas tendencias. Nuestro cuerpo tiene dos tendencias, dos naturalezas. Que una naturaleza es carnal, que es la que nos lleva generalmente a desviarnos, que es la que ala hacia los vicios, la que ala hacia el placer, hacia todas las cosas que nos ofrece el mundo físico. Y la otra es la naturaleza espiritual, que es la de Dios, la que nos ala hacia el bien, hacia el amor, hacia las metas más sublimes. Que tenemos unas necesidades importantísimas. Una que es la de amar y ser amados, que es tal vez la más importante porque vinimos a experimentar el amor, ¿cierto? Entonces, amar y ser amados. Que tenemos otras necesidades también en el aspecto carnal, que son las necesidades físicas, en el aspecto espiritual, por eso debemos llenarnos de la palabra del Señor para nutrir el espíritu. Y tenemos que unas necesidades emocionales e intelectuales, que son las que nutren nuestra alma, y debemos cultivar esas tres esferas del cuerpo. No podemos solamente dedicarnos a lo carnal, no solamente dedicarnos a lo espiritual, solamente dedicarnos al alma, no, porque todas son importantes, y usted las tiene que cultivar todas, absolutamente, y así crece usted como un ser completo. Y finalmente que tenemos un destino, que ese destino está en sus manos, porque a nosotros nos dieron el libre albedrío, y que Dios nos dio ese libre albedrío para que escogiéramos el camino de la izquierda, que conduce por el mal, por el pecado, por la perdición, por el dolor, por todo lo malo. Ese es el de la izquierda. O el camino de la derecha, que es el camino del amor, el de la paz, el de la alegría, el camino que Dios trazó para usted en esta vida, en este mundo. Ese es el que usted debe buscar. Entonces cerramos este capítulo diciéndole que gracias por escuchar este mensaje, los bendigo, oro por ustedes, que Dios de verdad los llene de paz, de alegría, y espero que esto que les compartí hoy, que fueron palabras que mandó el Señor, no fueron solamente mías, sino el Señor se las mandó, esas palabras lo edifiquen a ustedes. Ahora ya le den una base para usted saber qué van a hacer
de dónde viene y para dónde va. Así que lo bendigo con todo el amor del Señor, de verdad, y repasen este conocimiento y ténganlo siempre presente, porque este es el derrotero de la vida, el que va a marcar para dónde quiere, el plan de vuelo que usted va a seguir con el avión de su propia vida. Así que finalmente les quiero decir que este canal va a estar subiendo muchos videos. Cada vez vamos avanzando de a un paso por este camino. ¿Cómo nos apoyan ustedes? Pues aquí abajo tenemos un letrerito que dice suscríbase, ahí abajo. Entonces suscríbase a este canal para que tengan toda la información a mano. Segundo, hay una campanita que cada vez, si usted le dan clic a la campanita, quiere decir que cada vez que yo les suba un video, les va a llegar la información avisándoles. Y finalmente hay una manita que es así, que es donde ustedes ante Google nos están apoyando, nos están diciendo, ala, me gusta este canal, apoyémoslo para que siga al aire. Bueno, eso era lo que quería decirles. Los bendigo, les recuerdo mi nombre, Álvaro León, médico, pero que estoy aquí para traerles la palabra del Señor. Dios los bendiga.